Eso es A ver, periodismo e investigación de Henry, hechos. No sé si sabes un poco de esas dame un disciplinas. segundo porque después se va a ir. Sí, Quiero sí, ver nada cómo más Word quería decirte concilia. esa nota, que te des cuenta de lo que él está haciendo. Van tres Sí. preguntas ya que se hacen. Vamos a ver. ¿Cómo tú concilias el relato? Número uno, Mateo 27 dice de manera explícita que Judas, después de traicionar a Jesús, siente remordimiento y le tira las monedas a los sacerdotes. Y el texto explícitamente te dice que ellos, los sacerdotes, compraron un terreno con eso. Hechos 1 te dice lo contrario. Judas con el dinero compró un terreno y se cayó. El relato de hecho no te hace una narración cronológica entre la traición, la compra del terreno, luego caerse, ni te habla de un ahorcamiento que se rompió una rama y demás. De hecho, el texto no te hace una relación ni siquiera que sea un día o otro día, sino que compró un terreno y se cayó. ¿Cómo yo armonizo esos dos relatos? Si uno me dice que fueron los saduceos que compraron el terreno y que Judas no compró No nada y se tienes que ahorcó, armonizarlos, Carlos. y otro, para que escuches la Ok. respuesta, porque vi que intentaste como armonizar una cosa con la otra, tratando de los dos relatos, unificarlo y decir, bueno, la gente no se ahorca en el piso, tiene que hacer una rama, y de esa rama, entonces quiero ver cómo tú lo armonizas. Como en una son los saduceos y los sacerdotes quienes compran un terreno y Judas se ahorca, que no tiene que ver ni siquiera en el mismo día que compraron el terreno, y en la otra, Judas es quien compra el terreno y no se ahorca, sino que se cae y se destripa. Bien, no tengo que armonizarlos, ya que en la perspectiva, la primera que se me presenta por parte de Mateo es una de las personas allegadas a los criterios en cuanto a ya sea voces o directamente que haya estado entre las personas que fueron a recoger incluso hasta cuerpo de Judas, ¿no? Ese es un tema, ya que es de los más allegados. El tema 2, hechos. Hechos es investigado por parte de Lucas y este es a través de preguntar e investigación. Por tanto, Lucas lo que me da son voces, no primera persona. Increíble. No tengo que hacerlos concordar, Carlos. Entonces sí tendrías que admitir que hay una contradicción entre la narración que hace Hechos No hay una y la que hace contradicción, Mateo. tengo que entender que son dos perspectivas en la situación Vale, que se me ¿en presenta. qué la perspectiva de hecho, no, espérate, en qué perspectiva de hecho sucedió como sucedió? Porque no tiene no, eso no es un tema de perspectiva. Porque una cosa es yo decir, No. se desmontó de la guagua, y otra cosa es decir, A ver, Carlos, quiero que me hagas A ver. una pregunta, una a ver, respuesta a ver, sincera. a ver, La primera a ver, es, una, pero a ver, Lucas era primero, seguidor y pero estuvo Wolf, entre pero los eventos de Jesús. no, No, ni el Lucas escritor de Mateo llegó tampoco. como enviado de Como una tampoco tercera Mateo, Ni que tampoco el persona acabas escritor de de a Mateo. investigar. Como tampoco Ahora, Mateo, que acabas las- de decir que Pero Mateo espera. fue testigo ocular de lo que pasó. Mateo era O apóstol. sea, explica Pero esa no, vaina. pero, Ese perdóname. Pero es... Pero- pero- Rose, ay, dame un Son segundito dos cosas porque diferentes. Rose, dame un segundito porque no quiero que después él tenga de excusa que lo atacamos todo. Yo quiero, porque Walt dijo algo importante. Para él, el relato de Mateo representa más de forma fidedigna lo que pudo haber ocurrido. La pregunta subsiguiente es, entonces, Hecho y Mateo no están de acuerdo. Y Lucas No, no, no es están de tan acuerdo, preciso no como están Mateo. presentando. Pues entonces una Carlos, contradicción, Walt. Es que ahí no hay una contradicción, no están Si de no acuerdo. están de Primero, acuerdo, porque tenemos una si no primera están de acuerdo. persona y después tengo una tercera persona. Lo Bueno, mismo pues la pasa cuando tercera tenemos persona, Wolf, escritos. Wolf, pero Oye, Carlos. yo estoy de acuerdo, pero la tercera persona y la primera no están de acuerdo en cómo sucedieron los eventos. Y por eso tú confías en el que tú entiendes que pudo haber sido un testigo que según tú recogió el cuerpo, no sé dónde lo sacas, pero según tú, como No, esa te estoy persona, diciendo que pudo pudo haber incluso... estado entre los que Ajá, por fueron a eso, recoger el eso cuerpo, digo. o recogieron. Entonces tu argumentación es que como tú supones que pudo haber recogido el cuerpo, el testimonio de Mateo representa de manera más precisa lo que pudo haber ocurrido. Entonces estás diciendo... Es sencillo porque podemos llegar a esas conclusiones. Hay En- premisas, estimado no, Carlos. y hasta, Una, se la acepto. Ahora, esa Mateo- premisa llega a la Mateo conclusión sí viene como innegable apóstol. de que hay una contradicción entre un relato y otro. Presentan posturas diferentes. No forzosamente, es que yo no entiendo por qué buscas una contradicción para que el hecho se niegue. El No hecho estoy de que negando el Judas hecho. al final termina Aquí yo muerto, estoy- eso es lo importante. Al final Judas termina muerto porque los dos Hay una relatos diferencia. coinciden en ese- No, pero a ver, no, aquí no estoy la discutiendo torre. si Judas está vivo o está muerto. Eso no es la discusión. Ahora, si a ti te parece lo mismo que un hombre muriera porque se cayó y otro que lo mataran por blasfemo, yo no sé qué tipo de criterio periodístico No tú tiene estás que ver una estableciendo con la acá. otra, eso es a lo que Porque te es aviento con importante frases de acá. falsa equivalencia con la frase Es que te acabas de importante aventar, acá. Carlos. Es importante acá entender que aquí lo que está en discusión es si se murió o no. Porque evidentemente con los años que pasaron también se murió, sino cuáles son los antecedentes que llevan a la muerte según un relato y otro, que es una innegable contradicción. En una, Judas se va a ahorcar con el remordimiento y los saduceos, los sacerdotes, con ese dinero
compran un terreno. Tienes a Hechos que te dice que Judas con el dinero, él compró un terreno y que se cayó. No tienen ninguna armonía con otra. Ahora, si tú crees que están totalmente en armonía y que no hay contradicción simplemente porque se muere, eso es un sinsentido. Y se va tu objetividad periodista o tu Carlos, investigación. veamos los puntos que tenemos de datos. Uno, el único caso que tenemos en los dos que coinciden es un cadáver. Seguido de esto, tenemos que la persona que estuvo en tiempo de los al momento, podríamos decir, del relato que está procediendo a generarse la historia, es Mateo, por ser discípulo. Después de ahí, tengo a quien viene y recapitula información de dichos y dichos de los hechos. Lo único que puedo recapitular que de Lucas es fidedigno es pos de la resurrección y en el tiempo de lo que son ahora los apóstoles, sin Jesús. Eso prueba el Ya punto que estás ese es el diciendo. tiempo que le Pero toca a mi Lucas. querido Wolf, o sea, indistintamente de No eso, es me estás dando la indistinto. razón porque estás reconociendo que un evangelio Exacto. es más preciso y contiene lo que pudo haber ocurrido que el de hechos, que no es preciso en el evento. Yo no estoy discutiendo si uno tiene razón o otro, sino mostrando lo que tú estás diciendo, que hay una No contradicción estás en entre la contradicciones. narración que hace Lucas, que tú dices que Lucas es el escritor del evangelio, y la que hace Mateo, porque no se armonizan. Y al no armonizarse, tú prefieres tomar el evangelio de quien tú crees que fue un discípulo, porque el de Lucas no te convence porque es una recopilación post-resurrección. Bien, pero hay una contradicción entre ambos. Y eso es lo que no hay puedes negar. contradicción. El único Ah, que vale. nos marca que tú dices que es contradicción, que si se compró o no se compró el terreno. El punto no es Punto. es eso. Cuando A llega ver, Lucas, es lo mismo el terreno decir... ya le pudo haber pertenecido a Judas. ¿Por qué? Por No. los movimientos políticos, económicos, etc., whatever, y más por el hecho que fue el Sanedrín, al final de cuentas, quien se quedó con el dinero. No, Y hay un problema en con algo eso. coinciden, en algo coinciden, Carlos, que Judas les avienta las monedas, según esto Mateo. Y en el otro me dice que ellos, precisamente a quienes se le aventaron las monedas, es donde se murió Judas y que lo pagó el Sanedrín. Entonces, No. las discrepancias que tú buscas encontrar, No. yo encuentro más generalidades al Como, revisarlas como, entre como líneas. tú no tienes la Biblia, te la voy a leer para que veas lo que dice el texto, no lo que, no no lo te que, preocupes, no lo que vas a... voy dice, por la Biblia si quieres. Dice, Voy por diciendo, una de yo estudio, he una pecado MacArthur, si quieres. y he entregado sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Es un evento ¿y quiénes se cronológico. precedían en el templo, por favor? Pero papá, tú puedes escucharme para leerlo, para que no discutamos de lo que tú supones. Carlos. Ah, No puedo evento creer lo que te hayas cronológico. aventado esa lectura. Tranquilo, te estoy diciendo tranquilo, que los que se quedan con tranquilo. el dinero Quería son los mismos subir, del Sanedrín quería o los subir, sacerdotes quería y subir. luego me dices que no. ¿Cómo que no? Pero amigo, usted ¿Cómo que tiene no sé eso que estoy problemas leyendo, mentales. papá? Se Escucha. está discutiendo aquí quién se quedó con la moneda. Esa es No, la estamos discusión. discutiendo que cuando Lucas investiga el pero hecho, ese- cuando No, a Lucas no, se no. le presenta Ese que ya hay no. un terreno y el terreno fue donde se colgó o mató, mejor Voy a dicho, voy a Judas. leer el texto. Eso no Tú querías debatir, Wolf, estamos debatiendo. Vete a buscar Estamos tu... debatiendo sin problema. Ve pero a no buscar me la que gustan tienes que las buscar. severidades Voy a cuando hay leerlo. puntos generales. No estoy hablando que haya o no puntos generales, te voy a aclarar de nuevo. Yo no estoy diciendo si hay... La Biblia, Ajá. la Biblia Vale, pero rusa, múdete, ponte mute hasta que la encuentres. Biblia, también voy a Sí, sacar sí. una. Sí, pero Y está no bien. de- no de un Busca tu o sea, Biblia, no de busca tu Cristo. Biblia. No hay problema, busca tu Biblia cuando la tengas. Entonces tú me dices, Carlos, la tengo, voy a leer. amor, Pero la café. páusate, por favor, para que yo pueda hablar. Sí. Dale. Gracias. Dice, he pecado, he derramado sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Punto. Se acabó la vida de Judas. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de extranjeros. Por lo cual este campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, tomarán 30 monedas de plata, bla, 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 bla. Ahora, cuando vas a Hechos, que es importante, porque es importante escuchar, vamos a leer Hechos. Hechos te cuenta un relato totalmente diferente. ¿Qué te dice Hechos? Que Judas, con el dinero con el que vendió a Jesús, fue él y se compró un terreno y que en el terreno se cayó y se destripó.
no hay ninguna armonía entre ambos. Si para Wolf la armonía es que se mueran, entonces los ateos y los creyentes están en armonía con relación a Jesús, porque los dos creen que murieron. El tema aquí no es si murió Jesús o no, sino si lo que dice un evangelio se corresponde con la realidad, y en el caso de Judas, no es si murió o no el problema, sino que un relato te dice claramente que Judas tiró las monedas y se ahorcó, punto, se acabó, y los saduceos compraron un terreno, y en el otro te dice que Judas no tiró monedas ni se ahorcó, sino que compró un terreno y se cayó y se debe. Haces una aseveración, Carlos, haces una aseveración. Cito el pasaje desde el 17. Judas 1, diré Hechos 1, y era contado con nosotros y tenía parte en ese ministerio. Esto lo está obteniendo en información de, ahorita lo reviso. No, perdóname, léelo, tranquilo. Por lo que veo es Pedro el que habla. Léalo, tranquilo, es del 18, dice, léalo. 18, versículo 18, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Vaya, el relato dice que vale, de cabeza. Vale, bien. Entonces, ¿en qué momento aquí te habla de ahorcarse? ¿En qué momento le entregó las monedas a los fariseos? ¿Quién compró el campo en el relato? Carlos, pregunta. Los ahorcados de aquel tiempo llevaban una sillita y se colgaban en su casa. ¿Cómo es? A ver, para eso quería subir, Wolf. Para eso quería subir. A ver, Carlos, para que se cuelgue, ¿qué tiene que tener el hecho? ¿Qué tiene que tener el hecho? ¿Se colgó de una piedra? No es vergüenza, es un análisis crítico y literario. Si alguno de ustedes tienen problemas con análisis de lectura, yo te haría una pregunta incluso sobre un libro normal. Te puedo preguntar del Quijote de la Mancha o del mío, sí. Va a desviar la pregunta. No la estoy desviando. Estoy viendo el ejercicio literario que se está haciendo. Ay, Dios mío. Vamos a desviar. Puedes hacerlo, Ross, ya que escucho acá ciertas hipérboles sobre tu expresión. Una cosa. Este es el problema. A ver, claro. Carlos. Este es el problema con la gente que quiere se colgaba en aquel tiempo, Carlos. ¿De dónde precede que se colgara en este caso Judas? Por favor. Es que el texto de Hechos no te habla ni siquiera de manera subjetiva. No, pero tengo Mateo. ¿Qué nos dice Mateo? No, es que el problema es que está en contradicción Mateo y Hechos. No, porque voy a omitir uno y el otro sí, Carlos. Porque no hay armonía entre ambos, según el relato de Hechos. No tiene que haber armonía dentro de la investigación policial. Cuando tú revisas una investigación de Hechos, no hay armonía. Hay generales, Carlos. A ver, Wolf, esto no es investigación policíaca. Esto es analizar los textos. ¿Cómo se recapitulan los hechos, Carlos? Vale, sigue, cuando me digas, termino. Yo hablo. Vale, algo que aquí se comete de atropello es la incapacidad de comprender cómo se obtiene información sobre una investigación de hechos o cómo se revisa los criterios sobre los generales. Cuando yo completo que todos deben coincidir, entonces significa que no conozco de esas disciplinas. Pero vale, es que eso ahora no voy, es lo que se está discutiendo contigo. Es justamente el problema. Ya tú aceptaste sin darte cuenta que hay una discrepancia. Hay una discrepancia. Miren, ¿qué es lo que sucede? A partir de estos dos relatos se puede llegar a la conclusión. Número uno, que Judas cometió un acto de traición. Número 2, que Judas murió. Pero los relatos no se ponen de acuerdo ni cómo murió, ni cuándo murió, ni de qué forma fue el hecho. Cayó a la altura de sus pies. Pero por favor, déjame terminar que te escuché. El texto de los hechos, y ese es el punto, o sea, estabas muy ansioso por debatir conmigo, te volviste nada, o sea, te estás, mi estimado, y me enoja la reducción que haces te ves deshonesto, en la incapacidad Wolf, lógica de los hechos. Wolf, te ves deshonesto porque estás tratando de forzar el texto. Hablar con ese señor es a ver, Carlos, para que alguien caiga, Carlos, y se reviente la cabeza, ¿qué altura promedio debe haber, Carlos, para que esto pase? No, puedes caerse, como dice el texto, de un despeñadero. Es que el texto te lo dice, Wolf. Te lo voy a leer. Te lo voy a leer. Mira, pero es que el texto lo dice, Wolf. Ese es el tema. Porque tú tienes que colocarle el texto, cosa que el texto no dice, ni que lo soporta para tratar de armonizar algo. Pero es que el texto no lo permite, porque el texto es explícito. Si el texto fuera ambiguo, perdóname, si el texto fuera... Escucha el argumento. No, pero no. El ejercicio hazlo después, pero escúchame el argumento para que entiendas. Yo desde que empecé te dije, textualmente el texto de Mateo te dice lo que pasó. O sea, el texto de Mateo no te permite argumentar de que después que Judas le tiró la moneda, se devolvió y la recogió. ¿Verdad que no? Porque el texto te dice, y arrepentido, dijo tal y tal cosa, le tiró la moneda y fue, se ahorcó. Punto.
El texto de Hechos explícitamente te dice que Judas, él, con el dinero de su iniquidad, fue y compró un campo y cayó y se desmembró. En el Evangelio de Mateo hay una cronología entre la traición, el arrepentimiento, tirar las monedas y ahorcarse. Ahí se acabó la vida de Judas. Ahora, en el libro de los Hechos no hay una corriente cronológica entre la traición, comprar él un terreno y morir. Lo que está diciendo es, mira, compró un terreno con la traición, no se sabe cuándo, porque no fue en la madrugada que lo compró y después compró un terreno para ahorcarse, no fue así que pasó. Sino que no hay armonía entre ambos. Tú correctamente dices, Mateo me parece más preciso. Yo te lo acepto. El problema es que entre uno y otro hay una contradicción, no solamente en cómo murió Judas, sino quién compró el terreno, en qué momento lo compraron y cuál era el contexto en cuanto a esta traición. No hay armonía entre ambos. Si la armonía para ti es simplemente que Judas murió y que lo demás no importa, no tendría sentido tu método investigativo, porque lo que está aquí en cuestión no es si Judas se murió o no, porque hasta el día de hoy sabemos que se murió, sino los factores que llevaron a su muerte, las circunstancias de su muerte y cómo murió. Y en eso no hay armonía entre Mateo 27 y Hechos capítulo 1. Tienes que reaccionar 3 puntos. Tipo de topografía. Segundo, lo que va a ser, en este caso, tipo de zonas donde tiene que haber las posibilidades o los medios para que una persona se cuelgue. ¿Sale? De nuevo, Tercera, Hechos no te habla. Una sillita. Es que Hechos no te habla de colgarse, ni siquiera lo sugiere. No, pero partamos de Mateo, que nos presenta. Es que no se puede, Carlos, porque el autor de Hechos. Entonces no puede hacer un análisis crítico de los no hechos. puedes hacer, no puedes hacer una armonía entre ambos, Okay, porque si el autor de no puede hacer un análisis crítico de hechos. Sí, puedes un análisis crítico de hechos, pero no, perdóname. Lo que no puedes es, perdóname. Yo no puedo hacer un análisis de cómo va el proceso. Si no hay contradicción entre ambos, sí. El problema es que Hechos no está utilizando como. No está viendo una contradicción más que la narrativa de la adquisición del terreno. Hechos no está tomando como fuente. Caray. Hechos no está tomando como fuente. Caray. No puedo creer que llegues a caray. Perdón, Hechos no está utilizando como fuente a Mateo. Mira, y es evidente porque no te concuerda lo voy a hacer en de absoluto. forma a través de una IA, para que veas que no es un tema en Ah, el cual la IA. sea solamente, sí, porque tengo que meter una IA, porque veo que tú no sabes hacer un ejercicio crítico analítico de lectura. Carlos, te quiero hacer Mira, una pregunta. es muy sencillo. Algo que Puedo que ponerle dijiste a la que me IA. llamó- que Tengo me llamó la un atención. hecho en el cual una narrativa me dice de la misma persona que Vamos a esta darle 2 se minutos. colgó. Dale 2 minutos. Es que, oye, ya llevamos mira, hemos pasado Pero, qué 3 divertido. diferentes ejemplos. Uno de No los es divertido, cuales- Carlos. De hecho, es los sorprendente tres la ejemplos incapacidad aquí. de ignorancia en lo que es comprensión lectora. Para que vamos a- Ejercicios de lectura de comprensión. Ahora, es lo un que me llama bellísimo la entre atención- ateos. Lo que me llama la atención, Carlos, es que tú Vamos dices a dejar que a tú la IA concuerdas con que él. argumente por Wolf. Tú Vamos a dejar que la IA concuerdas con argumente él en vez de en Wolf. que Mateo es más preciso. No, Eso se para puede nada. hacer, Carlos. Tampoco. Carlos, incluso Porque recuerda Mateo que la no IA escribió está el alimentada Wolf, mediante una base de desconfió, datos. Wolf, Deja a Wolf, y que un lea la razonamiento pero cállate lógico. un rato. Wolf, Wolf, no, que déjame lea, hacer- déjame hacer un esta rato, pregunta, deja hablar a hacer esta Henry. pregunta. que lea la IA, que lea su IA. La pregunta, Carlos, es si cuando tú dijiste, a lo mejor te escuché mal, que tú estabas de acuerdo en que Mateo era el más preciso porque fue discípulo de Jesús. Pero es que Mateo no escribió Mateo ni el siquiera. Evangelio de Mateo. No, Mateo no escribió. O sea, estoy tratando de entrar en su lógica. Ah, ok, el porque tema de eso no fondo- tiene sentido. Ok, ahora digo El una tema de cosa y fondo 3 es- horitos después la cambio, ¿no? Está bien. Claro, Wolf, porque no me pone a discutir sobre Sí, todo no lo te que tú preocupes. crees. Y luego cuando Igual- dices que te marco falacias y te vuelvo a marcar No, silogismos, se te hace no, incorrecto la no te me argumentación. no te me salgas del tema, va un poco con falacia. No me el estoy tema. saliendo, te Busca estoy tu diciendo lo IA, que estás tú busca tu- aseverando y son tus propios argumentos. Wolf, busca tu IA, Bien. te vamos a dar tus 2 minutos y habla y lee lo que la IA te dice para que te ayude. Dale. Bien, Yo no sabía que en ese departamento daban IA también. mi Sí, estimado, hermano. si eres incapaz de tener No, está bien, tecnología Wolf. y uso de ellas mediante criterios Henry, de no lo educación, interrumpas, no lo interrumpas pues es para que no como el se justifique. cientificismo, mi No, pero él está estimado. buscando. Oye, Henry, No estoy buscando. Henry, Puedo abrir déjalo. cámara y te puedo Chicos, mostrar te va a dónde cambiar se el pone tema, la En Henry. la parte superior precisamente. izquierda tengo una encuesta, es un sobrecito azul que tiene un cronómetro debajo, 2 minutos aproximadamente, es una encuesta, es sencilla la pregunta, por favor pueden responderla, creo que si le dan un clic o 2,
Mire, me cuentan si es uno o Teo, los clics que... me parece que falta algo ahí. Dale. O sea, ¿quién da mejores argumentos? ¿Carlos, Wolf o la IA? Falta la IA. Metan la la IA sin IA. problema. metemos la IA, ok. Teo, te faltó el departamento de esquivar preguntas también. Listo, lo por favor. Van 11 votos ya, perfecto. Todavía queda un minuto, chicos. Esa encuesta es aplastadora. 13 Sí, votos. y entiendo dónde me encuentro, no te preocupes. ¿Crees que eso me va a generar algún criterio en el cual la emocionalidad... No, o el tranquilo, argumento Wolf, busca, lineal tiene que lee el generarse comentario. algún inconveniente? Wolf, Te o sea, puedo fíjate, leer o sea, incluso qué personas están aquí presentes. Es como si Wolf, te llevo, o sea, ¿no? Wolf. Terminaste chillando y terminaste saliéndote, Concéntrate en tu sería la Wolf. misma situación. mi haz estimado tu Carlos argumentación. Guerra. Wolf, yo no he hablado de la encuesta, mijo. A mí no me importa la encuesta. Ah, ¿no? Busca tu IA. No fuiste tú quien dijiste que la encuesta fue aplastante, no te preocupes. No fui yo, no fui yo. Alábate a ti mismo, no te preocupes, Ay, alábate. mi madre, pero es lo que te digo, Carlos, este tipo está enamorado de ti porque tú no hablas. Yo no y él estoy dice, "Ay, hablando". Dios mío, Carlos. Yo no estoy hablando. Te estoy diciendo que el Pero tipo él, tú le él gusta, estaba debatiendo tú le con gusta, Henry y está definitivamente. Carlos. Yo no he hablado de la... Lo único No, que dije en la no, encuesta pero es... él va a soñar contigo. pero por favor, o sea, lee la IA. Lo Lee la tiene IA más y le das. confundido a Wolf. Wolf, ya no A lo sabe que ni Wolf con quién busca el estás texto. hablando. Sí, a lo que Wolf busca el texto, lo importante aquí es, más allá del debate, es el tema de, mira cómo el anfitrión Wolf no te interrumpe para insultarte o para decir que lo que tú haces es mentira, porque realmente no es la intención. De hecho, para mí esta conversación no es tan importante, porque eso no es tan complicado. Pero igual, o sea, da tu argumento, yo te escucho y te digo por qué no cuadra. Bueno, si puedo decirlo ahora que Wolf está buscando, a ver qué dice ChatGPT. El tema aquí de fondo es que Hechos no utiliza a Mateo como fuente, y es evidente, porque no se pone de acuerdo en absolutamente nada. Número uno, porque Mateo claramente dice que Judas, arrepentido, que Mateo lo subraya, le tira las monedas a los saduceos y se ahorca. Se acabó. Y Mateo explícitamente te dice que los saduceos fueron y compraron un terreno para sepultar a los extranjeros. Si el autor de Hechos hubiese tomado como fuente a Mateo, no hubiese dicho que Judas compró el terreno con el dinero, ni tampoco que se cayó y se destripó, porque las ideas no tienen sentido entre sí. Y ese es el problema. Te contesto, el decir, ya lo tengo, Carlos. Ya lo ok, tengo. dale. No te preocupes, haciendo esto, dice discrepancia de la reconciliación de los relatos y datos que se tienen de la línea de la muerte. Dice diferencias de la percepción. Es posible que ambos relatos describan el mismo suceso desde diferentes perspectivas o con diferentes grados de información. Alguien pudo haber visto el cuerpo colgado y asumiendo un ahorcamiento, mientras que otro testigo vio la caída y las consecuencias de la misma. Errores de la reconstrucción. En situaciones traumáticas o violentas, los testigos pueden recordar malos detalles e interpretarlos de manera distinta. La postura del cuerpo, la posición de la cabeza y otros signos visibles pueden llevar a diferentes conclusiones. Desconocimientos de la causa exacta de la muerte. En algunos puede haber sido difícil para los testigos o primeros en llegar a discernir qué fue exactamente lo que causó la muerte y para ello narran diferentes versiones. Reconciliación de los relatos. Un mismo incidente con detalles diferentes, es posible que la persona haya caído y en el proceso alguna de sus partes de su cuerpo se haya quedado enganchada o colgada en algo en lo cual pudo haber llevado, o los testigos lo interpreten de esta manera diferente. La caída pudo haber sido la causa principal de la muerte, pero el hecho es que quedará colgado después de haber llevado una segunda interpretación. Relatos complementarios. Otra posibilidad es que ambos relatos reflejen una secuencia de eventos. Tal vez la persona primero cayó y luego queda colgada, o en su caso, si se ahorcó primero, tiene que haber alguna evidencia de la cuerda donde esa persona tuvo que llevar a cabo su acto. Y tercera, tendríamos que revisar la zona en la cual se pudo dar primero necesidad de una altura para que el cuerpo colgara. Dos, el tema del instrumento que usó para colgarse. Tres, la base. Esto tendría que ser determinado por el examen forense. Detallado ayudaría a determinar las causas de la muerte, trauma, caída, excentricia o la posición del cuerpo, las marcas del cuello y entre otras partes de la misma, pero tenemos el inconveniente de que la cabeza reventó. Eso es lo que dice la IA. La IA nos dio la razón. Sí, mira, ahí ¿Qué voy a razón te tomar. dio un suceso de hechos? Lo Ya, mismo que pero hice yo. ¿puedo hablar yo ahora? O sea, tú hablaste. Primero, y palabras claves de la IA: desconocimiento de parte de los testigos, es decir, no saben; ignorancia; diferencia;
y especulación no demostrativa. ¿A qué horas la IA dijo especulación? Es el tema. El A ver, tema Carlos, es que ¿en se qué llegue a la momento- conclusión. ¿En qué momento yo Pero leí deja especulación? hablar. Wolf, pero puedo hablar. Primero, No uses la I- palabras, Carlos. Mira, es que el tema que he visto con tus No, Wolf, debates perdóname, y- o sea, y te participaciones, escuché, Pero tú te es que escuché usas hacer su palabras de lectura. enganche hacia lo que es tu Te escuché retórica, hacer su Carlos. lectura Siempre de la psicóloga. IA. O sea, fuiste a buscar a ¿En qué ChatGPT para que te momento ayudara. dice ¿Puedo hablar? especulación? Wolf, Puedo Wolf, hablar. Te esperaron a que tú fueras a buscar la respuesta de la IA. Fueron pacientes contigo, te dejaron leerla completa. Cállate la boca, deja que te respondan ahora. A ver, veamos. Cállate Vos te la calles la boca, nariz, deja que te bro. No respondan puedes decir. ahora. ¿Por qué ustedes usan cállate la boca? No pueden. A ver, hay Porque no otro puedes lado hablar que se todo pueda lo que quieras, silenciar. te metiste tiempo buscando y Porque te después tienes leyendo que todo eso. callar para que pueda hablar otro, porque no es un monólogo y no estás predicando, que ya Exacto. callas. A ver, pero es que ustedes dos no participan, solamente enganchan y quieren como que prender el ambiente y lamentablemente no vamos a participamos entre dos Si, participar? no personas te, más. si te callaras la boca, eso no pasa. A ver, ya no es el tema entre ustedes, ya silencio de mis nenes y cállate, déjenos cállate entre para que te Carlos y yo. responda, por favor. Vale, Cállate. Carlos, te escucho, vuelvo a decir, no sé silogismos ni palabras que no van en el momento. Vale. Primer error. La IA no es una base confiable para hacer una investigación, porque la IA te va a responder lo que tú quieras preguntarle en base a lo que tú tienes. Segundo, la IA te está dando, como te lo digo, posibles alternativas para armonizar lo que tú le preguntas, y por eso te habla de que hay que hacer un análisis forense. El contexto bíblico no depende de eso. Como la IA sí marcó muy definidamente, es el tema de desconocimiento de parte de los testigos, que no sabían. Ignorancia de cómo sucedió el evento, y te habla de cosas como la soga. ¿Cómo se analizan los evangelios o los escritos? Primero, partiendo de la crítica de lo que dice el texto. La IA no logra responder, número uno, por qué Mateo te dice explícitamente que Judas le entregó las monedas y por qué Hechos te dice que no, que fue Lucas que la compró. No te explica por qué Mateo 27 te dice explícitamente que fueron los sacerdotes para enterrar a los extranjeros, y el libro de los Hechos te dice que lo compró Judas el precio de su iniquidad. No lo logra armonizar. ¿Qué está haciendo la IA por ti? Está tratando de darle un sentido y coherencia a dos relatos que no se ponen de acuerdo, sin poder responder ninguna de esas preguntas, sino que se enfoca en el tema de la muerte. Bien, el problema de fondo es que la IA no te da una respuesta. Te hace especulaciones de lo que pudo haber pasado, como por ejemplo, primera suposición o especulación a partir de la cual la IA hace su análisis. Bueno, si uno dice que se cayó y otro que se ahorcó, pues la soga seguro se partió y cayó. Pero la misma IA reconoce que hay un problema con esto, porque claramente el relato de hecho dice que se le reventó la cabeza, lo cual la IA reconoce que no tiene reventó armonía. la cabeza, no sesgues la respuesta porque dice que se reventó la cabeza y que eso es lo que impediría realizar el examen forense. Esas son las palabras con las cuales termino. Ok, quiero decir algo ahora breve. La IA también dijo, dentro de las posibilidades que mencionó, primera, niveles de información diferentes. Eso puede llevar totalmente a una contradicción. Segunda, ella habló de versiones de la historia. Cuando tú tienes versiones de una historia, ahí hay una contradicción, porque ya no es la misma historia. Entonces, en vez de ayudarte, la IA lo que ha probado es que si tú le preguntas que armonice algo que parece una contradicción, ella va a hacer su mejor trabajo, pero aún así está dejando saber que eso puede ser totalmente contradictorio. Sí. ¿En qué momento está diciendo que es contradictorio? Volvió al mismo ¿qué tú punto, de entiendes acuerdo a por la zona diferentes versiones? geográfica. Chicos, yo terminé. Tiene que ya, encontrarse un debate. las condiciones para que una persona se cuelgue de una soga. ¿Qué tú entiendes por diferentes versiones? Cuando la IA dijo diferentes Chicos, terminé acá. Caray.